¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda a su amigo el licenciado René Castelán, director de la revista Alex Informa. Hoy tenemos, como siempre, a unos grandes amigos y nuestro invitado de honor, el doctor Mauricio Reséndiz, el licenciado en Derecho con especialidad en criminalística y un doctorado en honoris causa. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Maestro Eric, ya es muy conocido, todos lo conocen, Eric Mejía Iglesias, catedrático, amigo y fiscal del Estado de México. Nuestro amigo Rafael Martínez Vargas, amigo, también gracias por estar con nosotros, te agradecemos mucho. El tema que vamos a hablar hoy es muy importante, es en criminalística, con el doctor que nos va a disipar muchísimas dudas. Empezamos con ¿qué es la criminalística, doctor? Bueno, la criminalística es una ciencia causal explicativa que va en relación a poder entender los fenómenos de carácter delictivo desde el punto de vista material. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estudiar el resultado de este acto ilícito y vamos a poder interpretar todos estos elementos siempre bajo el auspicio de la ciencia. Okay. Principalmente eso sería lo que es la criminalística. Hay alguna disyuntiva de repente en que si es ciencia o es disciplina, pero bueno, se ha ido superando ese sentido, toda vez que si bien no se manejan absolutos en la criminalística, sí se apoya de materias que están sustentadas en el método científico. Sí, claro. No sé si ustedes quieren comentar algo, pueden comentarlo, ¿eh? Igual, Rafa, Eric. Muchas gracias. Perito, entonces no es tal cual una ciencia, sino se apoya de las demás ciencias, como por ejemplo, ¿qué nos podría poner como un ejemplo práctico? Bueno, obviamente la criminalística debe de entender y acoplar elementos que devienen de la ciencia, de la física, de la matemática, de la biología inclusive, para poder establecer realmente el fenómeno fáctico del delito, ¿sí? En ese sentido, por eso se entiende que trabaja bajo un método científico. Lo que no podemos asegurar precisamente es llegar a la conclusión de leyes o principios, porque eso es una de las características que está manifestada para que un elemento o una materia tenga el carácter de ciencia. En este caso sí llegamos a conclusiones, pero no podemos establecer leyes o principios porque estamos basados en otras materias que sí cumplen con estos lineamientos. Muchas gracias. ¿Algo quiera comentar, maestro? Mencionabas, licenciado, respecto a que la criminalística es una ciencia causal explicativa. Nosotros podemos advertir en primera instancia que el derecho penal como tal, el derecho y el derecho penal en general es objetivo, es normativo. Es decir, deviene o establece un deber ser, ¿no? ¿Cómo ocurre el hecho delictivo investigado? Es materia precisamente de estas ciencias penales, de estas ciencias auxiliares del derecho penal, que nos darán un norte causal explicativo de cómo es que acaeció el hecho. Bien, tenemos que tomar en consideración que se va a actuar, de acuerdo a las ciencias forenses, en la resultante de comportamientos, en la resultante de circunstancias y de interacción entre sujetos y objetos. En ese sentido, debemos de tener claro que al ver el resultado tendríamos que hacer una retrospectiva científica del análisis de todos estos elementos desde el origen y su desarrollo hasta la culminación, que es lo que ya presenciamos como un acto delictivo. Entonces, en esta vista tendríamos que explicar por qué se llegó a ese resultado o por qué un sujeto perdió la vida, bajo qué circunstancias, qué objetos se utilizaron y qué relación tuvieron entre los sujetos intervinientes, los objetos utilizados y las circunstancias del hecho delictivo. Extraordinario. Doctor, ¿cuáles son las funciones de un perito en criminalística? Bien, en primera instancia es analizar un lugar del suceso. Debo dejar en claro una circunstancia. Hay una clasificación que se da sobre los lugares de intervención en este sistema penal acusatorio. Sin embargo, yo de manera personal considero que no sería propio establecerlo como un lugar de intervención, sino un lugar de investigación desde el punto de vista de la ciencia, que no es lo mismo. Un lugar de intervención, y si lo vemos desde lo más básico que es la definición, es algo que llega, que corta, que separa, pero no es algo que investiga. Eso
hay que dejarlo en claro, para el efecto de todos los intervinientes desde el punto de vista forense, es un lugar de investigación. No le podríamos dar inclusive la connotación de un lugar de hecho inmediatamente a lo que nosotros podamos observar. Al momento de que la fiscalía arriba al lugar y observa un cadáver, observa diversos indicios, no podría asegurar que es un lugar de los hechos, porque ese catálogo de un lugar de hechos tendría que darse al término de toda la investigación para estar en la certeza de que efectivamente ahí inició, se desarrolló y culminó el evento delictivo, para poderlo catalogar como un lugar de hechos. Si no, entraría en un catálogo como un lugar de hallazgo o en algunos casos como un lugar de enlace, que obviamente va a comunicar el lugar del hallazgo y el lugar de los hechos. Pero tendríamos esa parte de la participación de la criminalística. La segunda intervención que puede tener el análisis criminalístico radica precisamente ya en el proceso penal, donde, como todos conocemos, el imputado tiene derecho a una defensa y esa defensa busca aportar una teoría del caso respecto de lo que se ha actuado por parte del órgano investigador, y ahí es donde también se auxilia de la criminalística y las ciencias forenses para poder debatir o, en su caso, aportar nuevos elementos o datos de prueba que puedan generar una convicción en el juez. Adelante, maestros, si quieren preguntar algo. Perito, ahorita que refiere el procedimiento en este caso y la creación de la teoría del caso, usted como perito, cuando va a ser desahogado ya en una etapa de juicio, ¿usted qué recomendaciones haría tanto a los defensores, si en dado caso usted es perito particular, pero si fuera, por ejemplo, de la fiscalía, ustedes como peritos de manera general, cuál sería la manera correcta para ustedes para poder desahogar su testimonio completo y correcto? Bien, yo sí debo de puntualizar una cuestión. Hay una gran diferencia entre la intervención de la fiscalía y del sector privado. En primera instancia, y lo obvio, es la cantidad de trabajo a los cuales están sometidos el órgano investigador. Sin embargo, también debo decir que parte de la responsabilidad de todo perito es tratar de poner un contexto general de esa investigación, de su materia, con el sujeto que está llevando la tutela de la investigación, en este caso el Ministerio Público. Desde el punto de vista oficial, citarse, comentar los pormenores de la investigación o lo que arrojó sus resultados, porque también es cierto que el fiscal, a pesar de que tiene esta potestad de investigación, no es una persona pues sumamente preparado, o no dudo que las haya, en todas las áreas del conocimiento. No creo que exista una persona con tales características, ni dentro de las fiscalías ni fuera, pero sí debe de tener esa inquietud de hacer preguntas técnico-científicas al experto, porque entonces no va a haber un canal de comunicación claro entre los resultados que arroje la ciencia específica, llámese química forense, llámese hematología, criminalística, etcétera, con la adaptación de ese resultado a la investigación criminal, porque esa es otra de las cosas. En muchas ocasiones no hay entendimiento porque las materias de orden biológico o químico-biológico se tienen que insertar a la materia social, que es el derecho. Entonces hay una discrepancia muy importante, porque tendríamos que entender procesos químicos, procesos biológicos, muchas otras circunstancias que van a podernos dar un parámetro de investigación sobre conductas, sobre sujetos y sobre objetos. Muchas gracias. En relación a lo que comenta, doctor, es importante precisar esta parte en cuanto usted refiere que por un lado el derecho es una ciencia social y las ciencias auxiliares consistentes en las ciencias penales y la criminalística, siendo ciencia auxiliar, son ciencias causales explicativas. Sin embargo, en un principio, si aterrizamos a la historia del derecho penal, la escuela positiva del derecho penal precisamente pugnaba por establecer que el derecho penal era una ciencia causal explicativa. Entonces, independientemente de esa parte que es únicamente nota al calce, platicábamos antes de la entrevista respecto a la verdad histórica del hecho. Yo considero, salvo su mejor opinión de
los expertos, que en materia penal lo que nos interesa entender, lo que nos interesa conocer es la verdad material del hecho. ¿Cómo vamos a construir esa verdad material del hecho? A través de una opinión científica, es decir, de un testigo experto. Si nosotros, por ejemplo, aterrizamos la secuela procedimental que conforma el sistema penal acusatorio, comprenderemos que estas tres etapas, etapa inicial, intermedia y de juicio, si nos instalamos en la audiencia inicial, pues únicamente para un dictado, una autovinculación a proceso, el órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo que mandata el artículo 316 del Código Nacional, establece que es un indicio razonable, es decir, con una entrevista del primer respondiente, con la misma denuncia, es más que suficiente. Pero ya hablar de una etapa de juicio, ahí lógicamente que ya necesitamos la intervención de peritos a efecto de que nos puedan dar una relación clara de cómo se dio el hecho delictivo, si es que estamos ante un hecho delictivo o si no. Claro. Bueno, vamos a partir efectivamente de lo que comenta, en el sentido de que dentro de la ciencia criminalística hay tres maneras de intervención: por un hecho violento, por un accidente o por un suicidio, ¿sí? En este sentido, en muy pocas ocasiones dentro de los años que tengo de carrera, he visto determinaciones tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, que es el órgano investigador, así como los peritos intervinientes, que establezcan de manera material un suicidio o un accidente, ¿sí? El accidente inclusive lo catalogan hasta el punto de llevarlo o encasillarlo a los hechos de tránsito, pero también puede pasar. Y eso es un análisis que tiene que arrojar todas las disciplinas que puedan intervenir en esa investigación. ¿Por qué parto de este punto? Porque precisamente cuando uno va analizando los elementos de carácter científico, tiene que hacer un estudio analítico muy detallado de lo que son los elementos subjetivos contra los elementos objetivos. ¿Por qué? Porque en los elementos subjetivos siempre va a haber un factor incierto que es la apreciación. Y la apreciación va en relación al conocimiento que tenga la persona, la capacidad física, la circunstancia en que lo vio, etc. Por ejemplo, un hecho violento que marque a la persona que fue violentada. Desde ahí, si uno consulta a un experto, el psicólogo va a decir, efectivamente, va a haber una afectación de la persona en cuanto a la percepción, en cuanto a la media filiación, en cuanto a los momentos en los que ocurrió un evento, etc. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia es falible, por eso es precisamente la parte más cierta del ser humano, porque lo que se consideraba una certeza hace 50 años, ahora ya no lo es, porque se desarrolla, se va a implementar nuevos elementos y no se forman paradigmas científicos. Entonces, el derecho en algunas ocasiones trata de ser absoluto, porque precisamente estamos hablando de un desarrollo social, en donde hay posturas, donde hay corrientes inclusive, y la ciencia choca porque la ciencia tiene que ser objetiva y material. Si tú me dices, yo te detengo porque por posesión de droga, ok, ¿en qué consiste la posesión? Analizamos el delito y vamos en que tenga, etcétera. ¿Cómo voy a comprobar eso? ¿Por el dicho de alguien, de una persona, de un policía, de un vecino? Ok, vamos a estar en el supuesto de que yo tuve un problema con el vecino y me cae mal o siento que hay peligro en mi casa y voy y denuncio. Yo vi que fulano tiene. Entonces, en una circunstancia donde ya se echa a andar la maquinaria de la investigación en cuanto a las fiscalías, comienzan a salir algunos elementos tendientes a demostrar lo que dijo el sujeto. Pero ¿y si no los hay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a veces ocurre lo que vemos en televisión. Usted disculpe, ¿no? No fue mi intención. O no queríamos molestarlo, o no se comprobó. Pero en ese sentido, si yo estoy a los ojos de un resultado material, no lo puedo negar. ¿Sí? Es algo muy similar a lo que ocurre en materia, por ejemplo, familiar, con las pruebas de paternidad. No puede haber una prueba positiva y una negativa. Alguien está mintiendo. ¿O eres o no? Así es, porque la ciencia te dicta que sí, efectivamente hay un 99.9% de efectividad en la genética. Y si es falible porque tiene ese porcentaje, que no sea. Pero
si lo vamos a llevar al derecho a los absolutos, como él es el padre o no, entonces uno de los dos elementos científicos está siendo falseado. El sí o el no. Entonces, en ese sentido, por eso insisto, el derecho tiene que entender que la prueba reina ya no es algo como antes manejábamos la confesional, sino ya la prueba reina, como es el argot jurídico, tiene que ser la ciencia. La ciencia tiene que demostrar la existencia del evento delictivo. No lo podemos reproducir, eso era lo que comentábamos hace un momento, no lo podemos reproducir al 100%. No existe hasta este punto de nuestra historia algo que permita reproducir un evento pasado tal cual como ocurrió. Pero sí podemos aproximarnos a una verdad científica, no a una verdad histórica, porque inclusive dentro de la misma metodología tenemos un método histórico. Y yo, en los años que tengo en la profesión, nunca he visto que un perito cite una metodología histórica, donde diga, bueno, analicé todos estos casos de homicidio y llegué a la conclusión de tal cosa. En cierta forma general, así sería una aplicación de un método histórico. Y no es así. Todos argumentamos el método científico y ocupé el método inductivo y deductivo, analítico y sintético si nos va bien, ¿no? Pero de ahí en fuera tampoco estructuramos en qué puntos de mi investigación utilicé la deducción, en qué puntos la inducción, sino que solamente arrojamos, porque también es un reflejo del desconocimiento de los operadores del sistema sobre la ciencia como tal. Efectivamente. ¿No? Entonces eso sería... Yo tengo otra pregunta, doctor. Vamos a hablar de la tecnología y lo que es la ciencia. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Bueno, ¿Tú qué has visto, tu experiencia? es impresionante, digo, nos ha tocado la transición, creo yo, a todos los que estamos aquí sentados, de lo que es el Internet, de lo que nos permite, a dónde nos permite llegar. Ustedes recordarán que nosotros nos tocó todavía, vete a la biblioteca y busca tal información, ¿no? Ahora ya toda la información se encuentra accesible para todo el mundo. El problema es saber si es real, Así es si es comprobable Así es. y además de dónde deviene, o sea, qué es la fuente. Y ahí tenemos un grave problema porque inclusive uno encuentra estudios de carácter científico Así es. que son basados, por ejemplo, en una evaluación de materiales o de objetos con un portal de internet que se dedica al mercadeo. Ujú. Y ahí es donde dice, esto no es ciencia. Les comento, a mí me pasó una experiencia con un buen amigo que es maestro en ciencias de la UNAM y que me decía, es que ustedes no hacen ciencia, ustedes interpretan. La ciencia tiene que llegar al punto de que el porcentaje que tú manejes sea lo suficiente para tener la certeza de la existencia del fenómeno. Sí. No para que digan, él me decía de esa manera, es que existe una duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? Para él, que era maestro en ciencia, no tenía un significado concreto la palabra una duda razonable. Y a nosotros en el argot jurídico, es muchas veces lo que le tira la investigación o la defensa, ¿no? A la duda razonable. Pero en realidad, ¿hasta qué punto nos llevaría el comprobar científicamente si existe esa duda razonable? Ponos un ejemplo de una duda razonable, algo que te haya pasado, donde el abogado te dice, aquí hay una duda razonable, un ejemplo. La identificación humana de carácter fisonómico al momento de que el testigo o la misma víctima puede identificar al sujeto. Ejemplo, llega en contexto, ocurre un robo con un objeto punzocortante, despojan a la víctima de sus objetos, el sujeto se va, arriba una patrulla, la víctima le dice que lo acaba de robar, no entrega media filiación más que ropas, entonces los oficiales buscan, encuentran cuadras adelante al sujeto con las ropas descritas y lo aprenden, se lo llevan. Hay protocolos también inclusive para la identificación, que es en cámara de Gesell o por medio de impresiones, que deben de llevar una similitud fisonómica de los individuos que se está poniendo a la vista de la víctima. La víctima refiere o inclusive el mismo acusado
refiere que pues nunca vio ni lo pusieron en un lugar específico, etcétera. La víctima, después de no dar ningún elemento de orden identificativo fisonómico, da unas características muy específicas del sujeto en cuanto a su fisonomía, la forma de la nariz, la altura, la inclinación de los bordes, lo que es la frente, etcétera. Y posteriormente, cuando uno observa algún video que la defensa recaba donde no se aprecia o el sujeto que la agrede realmente no tiene las características fisonómicas descritas, viene la duda razonable que pide el abogado, pero en realidad no debería de existir. ¿Por qué? Porque no hay elementos que puedan establecer que efectivamente ese sujeto es el mismo que describe la víctima. Claro. Además de ello, viene toda esta ausencia de protocolos y metodología detrás que impide tener una certeza de cómo se obtuvo esa primera información. Uh-huh. Y bueno, me ha tocado en experiencia que después de que se presenta todo este argumento, se exhiben fotografías, se explican, se hacen cuadros comparativos de lo que manifiesta la víctima, de lo que manifiestan los policías aprensores, de lo que se encuentra en el video, que ya es una evidencia de carácter visual. Desafortunadamente el Ministerio Público en el contrainterrogatorio dice, ¿usted sabe que ya fue reconocido el acusado en la vitrina en otras audiencias? No, pues no. Ah, bueno, pues ya fue reconocido. Y entonces ahí caemos en un paradigma. Así es. Porque de nada sirve un estudio de carácter técnico científico para establecer si una persona es o no la misma que se dice, si con el hecho de que yo levante a la víctima le diga, ¿es él? Sí, pues es el único que está en la burbuja. Uh-huh. ¿A quién más le digo? Así es. Entonces, de ahí, eso es una de las experiencias que me han pasado al tratar de implementar ciencia en la cuestión jurídica. Muy interesante. ¿Algo que quiera comentar? Perito, ¿a ti te ha tocado analizar ya en la práctica un reconocimiento, como lo estás diciendo, un reconocimiento de persona y que un perito lo haya realizado? El perito en particular, en cuanto a protocolo, si nos puedes explicar también cuál es el protocolo y que hayas detectado que el perito no hizo bien su trabajo con relación a ese peritaje en particular de reconocimiento de persona. Sí, por fotografía. Lo que pasa es que, como les digo, la ciencia tiene muchas aristas. En ese sentido, para entender cómo es la identificación humana plena, tendríamos que saber el grueso de la población, tendríamos que saber las características fisonómicas y cómo mencionarlas. No nada más decir, pues es que es un sujeto gordito, moreno y pues alto, ¿sí? Que es la normalidad, porque no es tan obligada. La sociedad no está obligada a saber que es moreno claro, que es de tez blanca, que es... O sea, no está tan obligado a saber esos elementos. O qué tipo de nariz tenemos, o qué tipo de ojos, o la manera en la que se encuentra separada la oreja del cráneo, que son elementos que particularizan al sujeto, ¿sí? Las cicatrices, por ejemplo. A lo mejor no saben discernir entre una cicatriz quirúrgica de una traumática. Simplemente es una cicatriz. Entonces no está obligado el grueso de la población a saber eso. Pero de ahí viene precisamente lo que la fiscalía o lo que el órgano investigador haga para que esta persona comprenda o aplique. Es algo muy similar a lo que ocurría antes con el artista forense, que ahora le dicen, que antes era el dibujante forense o el retrato hablado, que ahí sí se empezaba a manejar distintas hipótesis, que eran las hipótesis en ese caso, era que yo le dijera a la víctima, ¿tenía los ojos juntos? ¿Así? Y la víctima decía, no, están más separados. ¿Así? Esas eran hipótesis. Y también era la experimentación en ese punto de esa intervención, porque al final el resultado que salía era de acuerdo a la interpretación real y directa de la víctima. Uh-huh. No de lo que el policía quería que supiera la víctima, o que el perito le dijera, no, es que es como robusto, señora. No entraría. Sí me ha tocado también identificaciones plenas, reales, donde la persona tiene inclusive cierto conocimiento básico del área y te puede diferenciar en cuanto a estaturas, los aproximados de estaturas, en cuanto a lo mejor que en una ocasión me tocó debatir que una chica
sin yo ser médico, tuve que consultar a mis compañeros médicos del despacho. La chica caminaba con una condición que vulgarmente se conoce como rodillas valgas. ¿Qué significa? Son las personas que caminan con las rodillas juntas. ¿Sí? Es una condición médica, pero era evidente en el video que no las tenía la persona que lo había cometido o que había participado en ese ilícito. Entonces, ya auxiliándome con un experto, en este caso medicina, y otro de ortopedia, me dijo, bueno, es una condición que ella tiene. Al momento de caminar, junta las rodillas y van rozando y se ve, grábala caminando. Y sí, efectivamente, ingresé al penal, agravée, ida y vuelta, y luego lo cotejé con lo que se apreciaba en ese robo que era una tienda de pinturas. Se veía la chica sacar los botes, salir del establecimiento y se veía con otro tipo de andar. Entonces yo tuve que decirle a la juez. Sin embargo, obviamente el razonamiento de la fiscalía fue, bueno, ¿usted es el experto en ortopedia? No. Y sí, efectivamente tenía la razón. Tenía que ingresar un experto en ortopedia para establecer precisamente la condición de la chica. Ahí lo que nos ayudó fue que la juez decidió, ahora sí, crear una convicción y le solicitó que se levantara de ahí en la burbuja y caminara dentro de la burbuja para ver si realmente realizaba ella al caminar lo que yo manifestaba como experto. Afortunadamente salió positiva esa intervención y la chica quedó libre porque no tenía una relación o no había elementos de carácter material que la vincularan. Okay. Muy interesante. Háblanos de la cadena de custodia. El tiempo es muy limitado. La cadena de custodia. Bien, cadena de custodia. Yo creo que sí fue un elemento muy trascendente en este cambio de sistema que tuvimos, porque permitió saber de dónde provenían los indicios. Uh-huh. Lamentablemente hasta este momento seguimos teniendo esa mala costumbre en algunas circunstancias de sembrar indicios, de sustraerlos, de modificarlos, etcétera. Pero antes, pues obviamente era peor porque no había ni un registro. Nadie sabía de dónde provenía, solamente, no, pues es que dicen que me agarraron con esta arma, con estos paquetes, etcétera. Pero ahora lo que otorga la cadena de custodia precisamente, o que trata de otorgar, es la certeza del manejo, del resguardo, de la manipulación de este indicio durante todo el proceso de investigación. Nos permite inclusive ahora saber en dónde se encuentra el indicio y quién es el que está interviniendo, ¿sí? A efecto de saber para qué te lo estás llevando. Así es. Okay. Me ha tocado ver en cadena de custodia o darme cuenta que primero ha pasado, por ejemplo, un cuchillo, ha pasado a dactiloscopía, se le ha aplicado reactivos y luego pues va con química y química dice no puedo determinar si existen elementos hemáticos toda vez que está contaminado el indicio. Obviamente ahí hay una mala decisión en cuanto a la asignación de quién es el que interviene y la prioridad de ese indicio, si era el hemático o eran las huellas que encontráramos. Entonces, salvo ese ejemplo, la cadena de custodia te permite tener ese resguardo y ese registro de quiénes intervienen y cómo se encuentra el indicio. Lamentablemente, lo refería yo en algunas intervenciones anteriores, ya no se ha dado ese respeto a la cadena de custodia porque implica el conocimiento estricto de un proceso. Y ese proceso es el registro, las características, el objetivo de manipular ese indicio, y lamentablemente muchos no se han capacitado al respecto y deciden no meterse en ese tipo de problemas. Y de ahí, bueno, devienen ya otros ordenamientos jurídicos que no terminan de descartar esos indicios que no cumplen con una correcta cadena de custodia. Habla de indicios. ¿En qué momento esos indicios ya después empieza a hablar de evidencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos indicios y las evidencias ustedes como peritos? Ok, nosotros tenemos que entender que cuando tenemos el primer contacto todos son elementos. Los indicios van en relación
de la experiencia y de la consideración del perito, del experto, de que pueda o no estar relacionado con un evento de carácter delictivo. ¿Por qué? Porque precisamente por eso el perito, cuando arriba al lugar, debe de estar en constante contacto con todas sus pruebas de carácter orientativo. El perito siempre debe de aplicar pruebas de carácter orientativo en el lugar para saber si puede o no tener relación con el hecho delictivo que se está investigando. Después de esto, la cuestión orientativa ya tiene que ser confirmada en los laboratorios. Cuando yo me llevo indicios, los llevo a un laboratorio y el experto en su materia, con las técnicas y la tecnología que hablábamos, ya le va a dar esa certeza, y esa certeza se da al momento de poder desarrollar un proceso científico comprobable que todos puedan repetir en su momento y salga el mismo resultado como lo dicta la ciencia, o diferente dado el caso, pero que se pueda seguir haciendo este proceso y el resultado se le considera ya como una evidencia, como algo evidente de su existencia o de la relación que puede tener con el evento delictuoso. De ahí ya esta naturaleza. Muchos autores lo manejan de manera indistinta y no lo es. Porque el indicio que yo me lleve, por ejemplo, me puedo llevar una colilla de cigarro y no está relacionado al momento de la investigación. Entonces ese indicio ya no se puede convertir en una evidencia. Ahora, lo que sí también quisiera yo apuntar es que la ausencia de evidencias también nos indica que algo no ocurrió, que eso es algo que tampoco estamos acostumbrados a contemplar. Ok. Maestro Rafa, ¿algo quiera decir, comentar? Indicio indica, evidencia evidente, ¿no? Podríamos, a lo que usted acaba de... Es correcto, la evidencia te da la certeza. Nada más para acotar, hay unos principios dentro de la criminalística que serían muy importantes que todo abogado o postulante se supiera al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque eso nos da el parámetro de análisis indiciario, ¿sí? Saber el uso, la producción, la correspondencia, el intercambio, la probabilidad, la certeza y la reconstrucción del hecho o fenómeno. Si el abogado entendiera que este proceso lo puedo aplicar en cada indicio que se encuentra o que la fiscalía aporta, en el caso de la defensa, tendría un parámetro mucho más cierto de a dónde va su teoría del caso. Porque estos principios que acabo de mencionar te van llevando en la utilización del objeto, en lo que produce ese objeto, en lo que intercambia con las personas intervinientes, en lo que corresponde precisamente al objeto y al resultado, la probabilidad de que sea cierto o falso, y luego ya te da una certeza de su existencia, naturaleza, origen, etc. Ya teniendo esto, ahora sí podemos inclusive reconstruir un evento o fenómeno, o reproducirlo. ¿Sí? Entonces, sería importante que se supiera esto para poder tener una teoría del caso mucho más robusta. Claro, claro. Pues desgraciadamente el tiempo es muy corto, maestro. ¿Algo que quieras agregar de este tema? Nada más el hecho de que el abogado ahora sí se empape de las ciencias forenses, conozca un poco más. En algunos casos los procesos son complicados, pero bueno, los expertos precisamente como los asesores periciales pueden dar una vista mucho más sencilla de procesos complejos y que puedan ser aplicables a las teorías del caso, tanto de la defensa como de la fiscalía. ¿Sí? ¿Algo quiere agregar más, maestro Eric? No, pues muy agradecido, la verdad aprende uno mucho. Aquí ahorita aprendimos bastante, muchísimas gracias, perito, por su aportación. Yo ya no tengo más preguntas. Rafa. Gracias, maestro. No, hombre, pues agradecido contigo, amigo, por invitarme a esta entrevista, por invitarnos a Eric y a mí. Pues aprendimos mucho, la Sí, verdad es que mucho, tremendamente. Es la clase. Y tienes toda la razón, de repente pues nosotros los abogados postulantes sí somos como muy necios en esta parte del perito, como, pues ahí la pruebita, pues ahí vemos el interrogatorio. O sea, la verdad es que al final todos estos indicios y evidencias a la postre se convierten en pruebas. Y pruebas materiales, como lo platicábamos, ¿no? Entonces, Y argumentos para una instancia distinta, tal vez, ¿no? por supuesto, Es una apelación, un amparo, pero ya argumentos científicos. ¿Sí? Doctor, para el público que nos ve, no sé si quiere dejar un correo, teléfono, redes sociales.
Bien, nosotros somos Seinfo, Servicio de Investigación Forense. Tenemos www.seinfopericiales.com. Ese es nuestro portal. Y en redes sociales a mí me pueden encontrar como Crimi Reza. Crimi separado, Reza con Z. Ahí estamos para cualquier circunstancia. Y bueno, les agradezco de nueva cuenta el espacio, la oportunidad. Maestro, pues un gusto. No, al contrario, te agradecemos mucho. Seguido vamos a venir a que nos disipes muchas dudas. Claro que sí, y nos con vas a todo encontrar. gusto. Pues hasta luego. Hasta luego. Audio Jungle.